A la entrega número 2 del ciclo 2021. En esta entrega vamos a ejemplificar el procedimiento completo que sigue el análisis documental, desde que ingresa un recurso bibliográfico a la biblioteca hasta que se completa el registro. Vamos a suponer un recurso bibliográfico concreto, real, existente, y seguiremos los pasos que el bibliotecario tiene que realizar para que ese recurso quede disponible para el usuario. También vamos a comprobar y apreciar al final de ese procedimiento cómo en el registro se conjugan los resultados del análisis documental y de la descripción documental. El recurso que hemos elegido como ejemplo es Breve Historia de la Biología, de Isaac Asimov. Por supuesto que lo que ingresa a la biblioteca es un ítem, es decir, un ejemplar en particular o varios ítems al mismo tiempo. Cualquiera de las dos situaciones no afecta el procedimiento que el bibliotecario va a seguir al desarrollar su tarea de análisis documental. En el título de este recurso hay dos palabras que son bastante indicativas de su contenido: biología e historia. No siempre va a ser así. La mayoría de las veces el título no nos va a alcanzar para determinar el contenido. Eso lo vamos a ver con más detalle al estudiar una de las etapas de este método en particular. El método o procedimiento del análisis documental está integrado por tres etapas o pasos consecutivos: el análisis conceptual, la representación o formalización y el registro. La primera etapa, el análisis conceptual, consiste en determinar de qué trata el recurso analizado, cuáles son sus contenidos, cuáles son sus temas. Es la etapa más difícil y controvertida. El ejemplo que hemos tomado para desarrollar estas clases es relativamente simple en esta etapa, pero la mayoría de las veces no va a ser así. En la realidad, en esta etapa es donde el bibliotecario debe desplegar su mayor habilidad. Luego sigue la etapa de la representación o formalización. Consiste en elegir rótulos representativos de los temas derivados del análisis conceptual. En esta etapa debe adoptarse una técnica de organización del conocimiento, según que se elijan rótulos alfabéticos o rótulos numéricos. Lo más indicado es utilizar rótulos de las dos naturalezas y por lo tanto adoptar como mínimo dos técnicas. Una técnica es la indización y otra es la clasificación. Esas son las dos técnicas que vamos a desarrollar en este curso. Finalmente, sigue la etapa del registro. Es una etapa meramente operativa que consiste en volcar en el catálogo los rótulos alfabéticos y numéricos surgidos al efectuarse la etapa de la representación o formalización. La técnica de la indización se puede definir como aquella que permite representar un tema por medio de una expresión alfabética concisa. Puede ser una sola palabra o una breve combinación de palabras. Por ejemplo, biología e historia son dos expresiones alfabéticas razonables y lógicas para representar los temas
que corresponden al libro Breve Historia de la Biología que estamos analizando. La clasificación es la técnica mediante la cual un tema se representa por un código numérico y eventualmente alfanumérico. En el caso del recurso que estamos analizando, tenemos que 57 representa biología según la clasificación decimal universal. A diferencia de la indización, que permite utilizar la lengua natural para la elección de los términos representativos de los temas, la clasificación exige el uso de un sistema de clasificación. A continuación vamos a ver cómo se aplicaron estas dos técnicas, la de la indización y la de la clasificación, en el registro del recurso Breve Historia de la Biología de Isaac Asimov, perteneciente a la Biblioteca Pública de la Universidad Nacional de La Plata. Cuando el bibliotecario terminó de analizar el recurso bibliográfico y tiene decidido los rótulos que va a utilizar para representar sus contenidos, vuelca esos rótulos en el registro catalográfico. Aquí podemos ver el registro catalográfico del libro Breve Historia de la Biología de Isaac Asimov, perteneciente al catálogo en línea de la Universidad Nacional de La Plata. Usando el formato MAR 21, el bibliotecario fue volcando en distintos campos codificados los datos relevantes que representan al recurso bibliográfico. De todos estos campos hay dos que corresponden al análisis documental. Son el campo 080, en el cual se registra un código numérico, en este caso está extraído de la clasificación decimal universal, esto significa historia de la biología, y el campo 650, donde se vuelca una expresión alfabética que representa a historia de la biología. Aquí se puede leer biología-historia. Es importante saber que puede haber más de un campo 650 y hay otros campos 600, no solamente el 650. 600, 650, 651 y otros más. Eso de acuerdo a la naturaleza, al tipo de tema de que se trate. Eso está establecido en el manual de Mark. Cuando un tema es genérico, biología, historia, música, fútbol, etcétera, etcétera, el campo que corresponde utilizar es 650. Y puede haber más de un campo 650 para un mismo recurso, si hay más de un tema en el mismo. Ahora, siempre va a haber un solo campo 080. Los otros campos se completan siguiendo las prescripciones de la descripción documental. Por eso es que, como habíamos visto en una placa anterior, es en el registro catalográfico en donde se conjugan los resultados, se integran los resultados del análisis documental y de la descripción documental. Lo que ve el usuario al consultar el catálogo no es esta pantalla, sino esta otra. Esto se llama formato de visualización. Aquí ya no están los códigos de los campos, sino rótulos que indican claramente qué información hay en cada uno de ellos. El campo materias contiene los dos rótulos, el numérico y el alfabético, que volcó el bibliotecario al utilizar MAR 21. Terminamos entonces esta entrega número 2 y quedamos, por supuesto, en continuar esta serie del ciclo 2021 con la entrega número 3. Hasta entonces.